Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? Buenos días, bien. Buenos días, profe. También bien, gracias. Pues, con la pregunta obligada, ¿cómo ven los problemas? ¿Cómo ven la teoría? ¿Cómo van avanzando? Pues yo ya logré sacar las ecuaciones, pero de ahí ya no, ya no sé qué hacer. Ok, yo creo que ahorita con la clase de transformadas de Laplace y ver cómo se resuelven los sistemas mecánicos, se van a dar una idea de cómo se resuelve todos los problemas y en realidad pues la interpretación que se le pueda dar al final de los resultados. Al parecer creo que ya estamos todos conectados. Vamos a iniciar con la transformada de Laplace para poder entender un poquito cómo van las soluciones de las ecuaciones diferenciales. La vez pasada, al final, pudimos ver precisamente, eh, precisamente vimos la parte inicial de cómo se plantean las ecuaciones, cómo se alude a las leyes de la física, de la mecánica, de la electricidad, etcétera, etcétera. Ahorita por el momento vamos a tomar solamente sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, sistemas rotacionales sencillos, y yo creo que con eso será suficiente para que podamos nosotros ir avanzando en la cuestión del control. Acuérdense que todo esto solamente son los previos. De hecho, no hemos visto nada de teoría del control, pero yo espero que ya para el próximo parcial empecemos ya a trabajar todas las cuestiones del control. ¿Ya se está viendo la presentación? No, ya. ¿Ya? Sí, profesor, ya se ve. Ok, muy bien. Está bien, pues vamos a ver la transformada de Laplace, a ver qué cosas nos da, qué beneficio nos ofrece, y en función de eso, quiero que tengan la imagen del último sistema que resolvimos del circuito eléctrico, el RLC. Nos quedamos con esa ecuación de segundo orden en función de la carga o de segundo orden en función de la corriente. Y bueno, pues hasta ahí estamos eh, iniciando esa parte. Bien, vamos a ver. Dado que las ecuaciones diferenciales que hemos estado observando son complicadas en cierto momento para poderlas resolver, necesitamos pasarlas a otro plano y este plano es precisamente el, el plano de la función de Laplace, con lo cual vamos a hacer ecuaciones algebraicas. En las ecuaciones diferenciales normales vamos a ver que necesitamos obtener eh, sustituciones de ecuaciones, obtener la solución eh, particular para que nosotros podamos empezar a generar varias soluciones y al final la suma de todas ellas va a ser la solución general de la ecuación diferencial. En el caso de la transformada de Laplace, no. ¿Por qué? Porque agarra la función cualquiera que ésta sea y la pasa al dominio S, a un dominio imaginario, a través de esta formulación que es una integral infinita, en donde tenemos el kernel de transformación que es e a la menos s, e a la menos st, y esto es f de t. Entonces, esa es la definición básica. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente transformar cualquier función f de t que tengamos aquí, multiplicarla por s de t, sacar la integral, y ya estará en el dominio, digamos, de Laplace. Y vamos a utilizar todas sus propiedades para que entonces nos sea mucho más fácil. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre la definición de Laplace? No, profesor. Ok, seguimos. Bien, lo primero que se me antoja pensar es transformar algo tan simple como un step unitario.
Un step unitario es la función que se genera cuando se conecta una batería a un circuito eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos los ejes X y Y, antes de t igual a 0, toda la función valdrá 0. Después de t igual a 0, toda la función valdrá el nivel de voltaje que tenemos. Imaginen que le ponemos un volt, entonces la altura de ese voltaje deberá ser un volt, pero eso se mantiene constante, siempre, para todo tiempo. Por lo tanto, a eso le llamamos un step unitario o escalón unitario, el cual inicia en el tiempo t igual a 0, igual al máximo valor que tiene, que en este caso es 1, y se mantiene por todo el transcurso del tiempo igual a 1, a 1, a 1, a 1. Entonces, esa es la función que ahorita están ustedes observando aquí, que es f de t es igual a 1, y entonces dice hallar la transformada de Laplace de f de t. Para que sea muy fácil, nosotros nos vamos a dar cuenta que efectivamente solamente se trata precisamente de obtener esta transformada en el espacio S. Se pone la función f de t, que en este caso es igual a 1, se multiplica por el kernel de transformación, que es e a la menos st, y se resuelve la integral infinita. En este caso de la integral infinita, debo de recordarles que una de las cualidades para poder resolver una de las integrales de este tipo es que deben de ser convergentes. ¿Qué significa convergente? Que el integrando que esté como resultado tenga un valor finito. Fíjense qué interesante. Nosotros estamos haciendo la transformación de cualquier función, en este caso la función step unitario, y estamos diciendo que es 1 en 0 y luego en todo el tiempo se mantiene en 1. Si la integral es el área bajo la curva, entonces ustedes me dirían que la integral infinita de este step unitario debería ser infinita, es decir, divergente. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la transformada, la integral, nosotros vamos a ver que existe la posibilidad de que esto sea convergente cuando nosotros lo transformamos a otro plano. En este caso, el dominio S o el dominio imaginario. Entonces, nosotros integramos este valor y nos queda menos 1 sobre S a la S menos T. Cuando T vale 0, esto vale 1, y cuando T vale infinito, esto vale 0, porque la exponencial es decreciente. Entonces, cuando T vale infinito, esto tiende a ser 0 y se cancela todo este término. Cuando T vale 0, entonces todo número elevado a la 0 vale 1 y nos queda como función 1 sobre S. Recordando las propiedades de la integral, de las integrales definidas, sabemos que la integral de f de t de t es igual a f de b menos f de a. Entonces, ese signo menos f de b, ese f de b menos f de a, es el que se utiliza aquí y por esa razón sale positivo. De tal suerte que, entonces, concluimos. Si tenemos una función unitario como esta y le aplicamos la transformada de Laplace, nos va a dar una función f de s en el dominio de Laplace o en el dominio de S. Esta f de s es de la forma 1 sobre s. Y eso es básicamente todo lo que se tiene que hacer con respecto a la transformada de Laplace. Simplemente aplicar la definición de la integral. En el caso de que tengamos, por ejemplo, coseno de AT, que son funciones periódicas, necesitaremos utilizar precisamente la integración por partes, y en ese concepto nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si f de t es un coseno, su transformada de Laplace, entonces sería, bueno, aplica la definición, y entonces me quedaría coseno de a por t e a la menos st de t. Y hasta ahí no habría ningún problema. Si yo integro esta integral, nos vamos a dar cuenta de que en ningún momento nosotros podemos resolverla cerradamente. Siempre nos va a mandar a un seno, a un coseno, a un seno, un coseno, un seno, un coseno, precisamente porque es una función periódica. Sin embargo, hay una forma rápida de poder resolver esta integral,
y es ponerla en términos de sus representaciones exponenciales. Si no tenemos esa parte de la forma exponencial, usamos la integración por partes y nosotros llegamos a esta solución. Por lo tanto, el coseno de AT dentro del espacio o dominio de S será S sobre S cuadrada más A cuadrada. Hasta aquí todas son operaciones matemáticas de cálculo integral y diferencial. Sin embargo, lo que yo quiero hacer resaltar es de que las FDS tienen una relación interesante. Tienen aquí un valor de S y aquí tienen un valor de S cuadrada más A. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esto es un polinomio en función de S. Y aquí arriba empieza a aparecer la primera S. Entonces aquí puede haber una S cuadrada más S más 1 y es otro polinomio. Por lo tanto, la conclusión es que cada vez que nosotros transformamos una función del tiempo o del dominio del tiempo al dominio de Laplace, lo que estamos haciendo es tratar de representarla en un cociente de polinomios en la variable S, en donde S, por supuesto, sabemos que es un número imaginario. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Por el momento no, profesor. Ok, continuamos con estas cosas y ustedes dirán, bueno, ustedes ya vieron los documentos, ya vieron los libros y trae ciertas propiedades. Y principalmente esas propiedades son las que nos van a permitir observar las siguientes cuestiones. La propiedad de linealidad, lo que dice y para lo que les va a servir esa propiedad es para saber si el sistema, la ecuación diferencial que nos resultó del sistema, es posible resolverse de manera lineal, es decir, con todos los argumentos y las matemáticas que nosotros tenemos, dado que si no cumple la propiedad de linealidad, entonces es no lineal, lo que concluimos que no la podemos resolver. Entonces, eso es para lo que sirven las propiedades. Y bueno, aquí tienen la propiedad de linealidad, dice que cuando nosotros le aplicamos la transformada de Laplace a una función f de t, pues nos va a mandar a una función f de s en el dominio de Laplace. Si ahora tenemos por separado una transformada de otra función g de t, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues nos va a dar una función g de s en el dominio de Laplace. Estas ya son dos funciones diferentes, pero utilizando el mismo operador de transformación. Si nosotros sumamos estas transformadas, entonces me quedaría la transformada de Laplace de f de t a veces más b veces g de t. ¿Qué es lo que sucede? Pues la propiedad de linealidad en términos de palabras lo que va a hacer es sacar constantes y separar sumas. Entonces, si esto es una suma, entonces la separa y saca la constante del operador. Aquí está dentro del operador, pero como el operador solamente aplica sobre funciones, entonces es posible sacar la constante. Y es lo que tenemos en esta parte. La transformada de Laplace de f de t se aplica solamente la función y a, que es una constante, sale del operador. En este caso es de la misma forma, se aplica la transformada de Laplace solamente a la función y sale la constante. De tal suerte que si nosotros sustituimos sus equivalentes de Laplace en cada una de estas transformadas, me quedará a f de s más b g de s. Que lo que quiere decir que la transformada de Laplace de la suma de funciones con sus respectivas constantes es igual a la suma de las funciones en el dominio de Laplace. Y eso es una garantía, eso nos interesa mucho. Porque en el caso que tenemos aquí abajo, por ejemplo, tenemos una función seno y una función coseno, pero se están restando y cada una tiene una amplitud 3 y aquí el 2. Entonces estos podrían ser señales sinusoidales en un osciloscopio o en un generador de señales y nosotros tendríamos 3 seno de 4t más 2 coseno de 4t y le aplicamos la transformada de Laplace. De acuerdo a la propiedad de linealidad, pues nosotros vamos a separar la suma o la resta y vamos a sacar la constante. ¿Y qué es lo que me quedaría? A3, la transformada de seno de 4t, menos 2, la transformada de 4t. La fórmula ya la sabemos para el coseno, y entonces me quedaría s sobre s cuadrada más 16.
Este coeficiente de 4 es precisamente la que tenemos aquí, la A. Entonces, acuérdense que es coseno de A por T, entonces esta A es precisamente ese coeficiente elevado al cuadrado. Y la S va arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es la constante 2 por S cuadrada, el 4 va al cuadrado, son 16, y ya tenemos la transformada de Laplace de coseno de 4t. Para la forma del seno de 4t es exactamente igual, pero no lleva la s. Entonces lleva el 4 arriba, lleva la constante. Entonces será 4 más s cuadrada por 4 al cuadrado, que es 16, multiplicada por el 3, que es el coeficiente constante de nuestras funciones sinusoidales de inicio. Y de esa manera se resuelve rapidísimo la transformada de Laplace utilizando la propiedad de linealidad. Ok, la segunda propiedad que debemos de tener en cuenta es la de traslación. ¿Y qué es la traslación? Pues simplemente es de los famosos adelantos y atrasos. Acuérdense que nosotros con una bobina o con un capacitor podemos acumular carga, y con una bobina o un solenoide nosotros podemos adelantar la señal o retrasar la señal. Entonces, ¿qué es eso? Pues es una traslación, y es precisamente lo que tenemos aquí. En el primer caso tenemos la traslación cuando desplazamos a veces el valor inicial, que es t, y está multiplicado precisamente por una función unitaria, pero atrasada. Y entonces lo único que dice el primer caso es multiplícalo por la exponencial AS y transforma la transformada de Laplace de f de t. ¿Qué significa esta función? A esta función le vamos a llamar la función de retardo. Y esta es la que vamos a conocer claramente como función de retardo. Todos los sistemas no responden de manera inmediata. Cuando nosotros le damos una orden a un sistema, por ejemplo, a un motor que está girando a 600 revoluciones por minuto, le aplico la condición de que vaya frenando, entonces este motor no se frena de manera inmediata, sino que lleva un momento de desaceleración. ¿Para qué? Para que no se vaya a romper la carcasa ni el sujetador que tiene en el interior magnético. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es precisamente que vamos a estar atrasando, vamos a estar midiendo ese tiempo de atraso. Y ese tiempo de atraso es precisamente lo que se está mostrando en esta ecuación. Me da mucho estas propiedades porque ya empezamos a visualizar precisamente lo que nosotros observamos en laboratorio. Por ejemplo, en laboratorio, cuando nosotros ponemos un circuito de retardo, pues se ve que la señal senoidal empieza en 0, y cuando empieza a pasar por el circuito y vemos su salida, vamos a verla desplazada un pi veces, 4 pi veces, 5 pi veces, adelantada o atrasada. Y esto es precisamente cómo se representa de forma matemática. Esta es la función original, que pudiera ser esta función seno, 4t, y cuando nosotros le atrasamos un poquito a la función, le decimos más phi, que es la fase, entonces esta parte nos va a representar ese retardo, ese desplazamiento de la función original. Y es por eso que es bien interesante estas propiedades de la transformada de Laplace. En el segundo caso es cuando solamente tenemos la función original f de t en 0, pero la que se está retrasando o retardando es la señal de estimulación, que es precisamente el step unitario. Entonces, hagan de cuenta que la función inicia en 0, pero el voltaje se lo aplicamos 2 segundos después de que switché el circuito. Pongo el switch y de manera inmediata levanta, digamos, el voltaje, sino que tarda 2 segundos y ya lo levanta. Entonces, vamos a notar que es casi lo mismo. Lo único que estamos observando es que es la misma función de retardo, pero ahora la función de transferencia que debemos de hacer es aquella que está adelantada. Precisamente porque la función ya está y todavía no me llega el voltaje. Entonces eso hace que precisamente tenga que adelantar la señal. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún cuestionamiento acerca de estas dos propiedades?
No, profe. Bueno, entonces el ejercicio es este. Tengo una función t menos 5 elevado al cubo, pero atrasada 5 unidades. Y una función de step unitario con t igual a menos 5, también atrasada 5 unidades. En realidad están sincronizadas porque tanto el voltaje como la función se disparan 5 segundos después. Entonces no hay ningún problema casi. Pero de acuerdo a la fórmula de la traslación, pues lo tengo que multiplicar precisamente por la función de retardo. Y entonces simplemente es esta, aplicar e a la menos 5s, en donde a es precisamente este elemento de retardo, por la transformada de quién es, de t al cubo. Y eso sería todo. Entonces vamos a las tablas, vemos cuánto vale la t al cubo, y nos daría precisamente 6 sobre s cuarta, y la multiplicamos por la función de retardo, y habremos resuelto ya el caso de la transformada t al cubo con retraso de 5 segundos. Bien, continuamos con las propiedades. Las propiedades de derivadas son bien interesantes porque estas son realmente las que nos van a permitir resolver precisamente las ecuaciones diferenciales. ¿Por qué se puede hacer una transformada de una derivada? Bueno, pues porque ustedes se han de recordar de sus cursos de cálculo integral y diferencial que precisamente la derivada de una función es otra función. Por lo tanto, concluimos, la transformada de Laplace solamente se aplica sobre funciones. Y si la derivada es una función, entonces también se puede aplicar la transformada de Laplace. Y nos va a dar otra función f de s en el dominio de Laplace. Y esta es la fórmula. La transformada de la primera derivada, pues va a ser s veces f de s menos la condición inicial, que es f evaluada en 0. Chequen cómo va organizándose esta situación, que la primera derivada tiene s elevado a un exponente, 1. Cuando nosotros tenemos una transformada de Laplace de segundo orden, obviamente necesitamos dos condiciones iniciales, la posición y la velocidad para que estén bien definidas. Pero nosotros la transformamos en Laplace y de acuerdo a la formulación que tenemos aquí, será s cuadrada f de s menos s f de 0, que es la posición, menos f', que es la velocidad valuada en 0. Y así sucesivamente, por condiciones, digamos, de simetría, hacemos la transformada de Laplace de f cúbica o de la tercera derivada y nos damos cuenta que es s cúbica f de s. Pero como es una derivada de tercer orden, pues necesitamos tres condiciones iniciales. Ahora necesitamos la posición, necesitamos la velocidad y ahora necesitamos la aceleración en el estado inicial. Y fíjense cómo se van acomodando, s cúbica menos s cuadrada la posición, menos s la velocidad, menos f''s. Y entonces ya tenemos de alguna forma todas las condiciones necesarias para poder resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a pensar que tenemos esta ecuación diferencial, segunda derivada de y, que son las que vamos que van a resultar, digamos, de los sistemas mecánicos que vamos a estudiar, que son de segundo orden, de tercero o de primer orden. En este caso es de segundo orden, pues tenemos la segunda derivada de y con respecto a t cuadrada, más 8 de y en dt, más 15y igual a 5 veces u. Esto, si nosotros lo vemos como caja negra, pues veremos que 5u es precisamente la señal de entrada, es decir, la estimulación, el estímulo. ¿Y quién va a ser la respuesta? Pues va a ser la respuesta y de t. Va a ser y de t a partir de qué cosa? De estos coeficientes constantes. Para la segunda derivada, valor 1. Para la primera derivada, que es la velocidad, valor 8. Y para la posición, valor 15. Y entonces, ya que tenemos todo esto entendido, pues nuestra caja negra, ¿qué deberá ser? 5u a la entrada, caja negra y salida y de t. Y todo lo que va dentro de la caja es todo lo que está aquí. Entonces habrá que resolverlo para poder hacer una caja transparente o una caja blanca. Para iniciar el asunto de la solución,
iniciemos precisamente con condiciones iniciales 0. Es decir, está en el origen, f de 0 igual a 0, y la velocidad f de 0 igual a 0 significa que esté estático, es decir, que está en reposo. Y nos preguntan obtener la relación G de S, que es la salida entre la entrada. Un argumento físico. Todos los sistemas, cuando se les aplica energía, consumen energía. Por lo tanto, si yo le aplico una cantidad de energía a la entrada, pasa por un sistema, deberá salir energía a la salida. Pero cuantitativamente, la salida siempre va a ser menor que la entrada. Si siempre es menor que la entrada, entonces esta relación GDS o esta cantidad que estoy estableciendo aquí, siempre debe de estar entre 0 y 1. Y si está entre 0 y 1, entonces le llamo la ganancia. Y entonces acabo de definir lo que es la ganancia de los sistemas o en su defecto lo que es la función de transferencia de energía. ¿Dudas hasta aquí? Para las ecuaciones diferenciales de n orden, se van a obtener como la suma de ecuaciones de primer orden las n veces. Se van a observar como un polinomio. Si es n, entonces aquí vas a tener s de n, f de s, más s de n menos 1, f de 0, más sn de n menos 2, f' de 0, más sn menos 3, f doble prima de 0, hasta llegar a la f derivada en 0. Es decir, son polinomios. Y es lo que yo quiero que ustedes observen. Este es S1 más una constante, este es S cuadrada más S más una constante, este es S cúbica más S cuadrada más S más una constante. Es decir, cuando las ecuaciones diferenciales son de orden n, pues entonces aquí voy a tener f a la n de t y aquí voy a tener s a la n f de s. Y todas las demás van a ser condiciones iniciales. ¿Queda claro? Sí, gracias, profe. Ok, entonces vamos a utilizar esta para la de segundo orden. Y la de segundo orden me dice, oye, ¿qué crees? Mira, están las condiciones iniciales en 0 y esta es la segunda derivada. Entonces me voy a la segunda derivada y veo, bueno, pues sería ese f de s porque estas son 0. F de s 0, f' de 0, entonces me queda solamente esta parte, que es s cuadrada f de s. Pero como la función o la variable es y, entonces me queda s cuadrada y de s. Luego, aquí tengo 8, primera derivada de y de t, me voy a la primera derivada y veo condición inicial 0, solamente me queda este argumento, y entonces lo pongo acá, 8 s y de s, más, ¿qué pasa? La constante, 15 y de s, transformo esta, 5 u de s, y ya tengo toda la expresión transformada en Laplace. Como esta es la entrada, y como cada uno de estos son iguales, entonces por Baldor ya puedo separar esta y de s, ¿verdad? Son factores, términos comunes, se pueden factorizar, y fíjense qué interesante que me queda el polinomio s cuadrada más 8s más 15 igual a, por y de s, igual a 5u de s. Y si a mí me piden g de s, que es la función de ganancia de energía, o la función de transferencia, que es y de s entre u de s, pues divido entre u de s y me queda el 5 solito y bajo todo este polinomio del lado derecho y me queda que la función de ganancia de energía va a ser 5 sobre s cuadrada 8 de s más 15. Y así, esto es precisamente parte de la solución del sistema. ¿Por qué? Porque ya está resuelto y resolver este polinomio pues es trivial, porque lo podemos hacer con la ley del chicharronero o efectivamente la ley de solución de ecuaciones de segundo orden. ¿Dudas hasta aquí? Todo claro, ¿verdad? Y facilísimo. No, profe. A ver, ¿alguna duda?
Ninguna duda, ¿verdad? Ok, entonces continuamos. Y la otra es la de la propiedad de la transformada de las integrales. Obviamente, si la integral es la inversa de la derivada y la derivada es una función, bueno, pues también la integral de una función f de t pues es otra función. Y por lo tanto, también se le puede aplicar la transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace va a ser la integral de 0 a t de f de t de t y va a ser f de s sobre s. Chequen que las derivadas son polinomios en S. Primera derivada, S. Segunda derivada, S cuadrada. Tercera derivada, S cúbica. Derivada enésima, S a la n f de S. La integral, pues es 1 sobre S. Es f de S sobre S. La doble integral, que será? F de S sobre S cuadrada. La triple integral, que será? F de S sobre S cúbica. La n integral, que será? F de S sobre S a la n. Y así sucesivamente. Entonces, vayamos a hacer rápidamente este tipo de transformaciones. Y lo que tenemos es precisamente la transformada de 0 a t de e a la 3t coseno de 5t. Si observan claramente, esto es el coeficiente y esta es la parte de la frecuencia del coseno. Y entonces, pues simplemente vamos a argumentar que va a ser f de s sobre s. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, pues lo vamos a resolver de una manera muy particular. El 1 sobre s que se ve aquí es precisamente de la integral, pero la transformada de Laplace pues tendrá que verse en sus tablas que ustedes tienen ya a la mano, cómo es que se puede transformar primero esta función y luego agregarle la integración. Para transformar coseno de 5t en la derivada, pues tendríamos s sobre s cuadrada más 25. E coseno de 5t sería s sobre 25 cuando s es igual a s más 3. Y entonces podríamos nosotros transformar esta función. Estos solamente son algunos ejemplos de cómo utilizar esta transformada de la integral. En particular, lo que vamos a necesitar son esto para poder resolver precisamente nuestras ecuaciones diferenciales. Ahorita les voy a dar un ejemplo completo para que ustedes vean cómo se resuelve todo esto. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? La inversa de Laplace, la transformada de Laplace, lo que hace es transformar ecuaciones diferenciales en el tiempo en ecuaciones polinomiales en el dominio imaginario o en el dominio de Laplace. Entonces, una vez que ya se resuelve todo en el dominio de Laplace, entonces ya podremos nosotros regresarnos al tiempo y saber cuáles son las soluciones del tiempo en la vida real. Pero por el momento no lo podemos hacer hasta que no concluyamos que estas expresiones que están todas estas, aquí, la integral, la transformada de estas funciones combinadas y las puras, todos estos son ejemplo de las transformadas que hemos estado estableciendo. Hasta aquí lo único que observamos es que todas están en S. S sobre S cuadrada 25, S cúbica más 3 sobre S cuadrada más un polinomio aquí, S más un polinomio de S cúbica acá, etcétera, etcétera. Esto no nos dice nada en el tiempo, solamente lo hemos pasado al dominio de Laplace para poder tener polinomios. Entonces, ahora lo que necesitamos es pasar esto al dominio del tiempo y esto se resuelve si y solo si estos sistemas son lineales. Pero como ya sabemos que son lineales, deben de tener su inversa. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues entonces inventarme la transformada de Laplace inversa para que cuando se le aplique a f de s, me dé la f de t. Y eso es lo que vamos a ver acá. Por lo general se utilizan las expresiones por comparación o sencillas, o se utilizan tablas y propiedades de las transformadas para regresar. Una de las cualidades que se van a utilizar en las transformadas inversas son utilizar fracciones parciales para poder utilizar las tablas y regresar
de expresiones complejas a expresiones en el tiempo. Vamos a ver un ejemplo rápido. La transformada inversa de Laplace, L a la menos 1, de 5 sobre S cuadrada más 4, 20S más S cuadrada más 9. Sin mayor preámbulo, ¿qué es lo que observan de estas dos expresiones matemáticas? ¿Se parece de alguna manera a algo que hemos trabajado? Pues en principio está así, ¿verdad? Porque es S sobre S más A cuadrada, que es la función del coseno. Y esta, como tiene una constante, pues esta constante puede salir y esto es como 2 al cuadrado. Entonces podría ser un valor de una función seno. Y aquí se las pongo aquí abajo. Entonces la transformada de seno de b de t es b, s cuadrada más b cuadrada, y el coseno de b de t es s sobre s cuadrada b. ¿Qué quiere decir? Que este 20 es una constante y que esto es la formulación del coseno de b de t. Por lo tanto, la transformada inversa de esto será coseno de b por t. En este caso sería la raíz cuadrada de 9. Entonces sería 3t. En este caso se parece mucho a la cuestión de qué cosa, a la cuestión de la función seno. Entonces seno de s cuadrada b, la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces sería seno de 2t. Más o menos así es como nosotros lo podemos empezar a ver, pero aquí debe de ir el 4, entonces hay un 4 por debajo. Entonces podríamos tener que la transformada inversa de 5s cuadrada más 4 va a ser igual a, saco el 5 que es la constante, este 2 lo pongo 2 al cuadrado y lo pongo acá arriba también por la función, por la definición de la función seno, y entonces para quitar este 2, pues obviamente tengo que dividir entre 2. Entonces son 5 medios de la transformada de 2 seno cuadrado de 2 al cuadrado igual a 5 medios de seno de 2t. Vámonos con la otra parte, la parte del coseno. Pues yo veo que se parece mucho a esta fórmula, lo único que me estorba es el 20, entonces saco el 20 y ya tengo s por s, 3 al cuadrado, y entonces me queda 20 coseno de 3t. Por lo tanto, concluimos que la transformada inversa de 5s cuadrada más 4 más 20s sobre s cuadrada más 9, por comparación de fórmulas, entonces me quedaría 5 medios de seno de 2t más 20 coseno de 3t. Y así de sencillo estaríamos regresándonos a el espacio del dominio del tiempo. ¿Dudas hasta aquí? No, hasta el momento no. No, profesor. Teoremas importantes que hay que tomar en cuenta para el examen, pues es este, que es el teorema precisamente de la evaluación del límite del valor final. Cuando nosotros sacamos el límite de la función que nosotros tenemos en el tiempo cuando t tiende a infinito, nos va a decir cuál es el comportamiento final. Por ejemplo, yo estoy en un vehículo, lo enciendo y el motor empieza a caminar o a encenderse y empieza a rotar. Pero lo que yo quiero saber es qué pasa cuando yo empiezo a usar el motor para un tiempo muy grande. Es decir, cómo va a ser el comportamiento para 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, 10 semanas, 50 semanas. Entonces, para eso sirve el teorema del valor final. ¿Qué es lo que nos dice? Pues si esta es la función f de t que responde al funcionamiento del motor, ¿qué sucederá cuando t tiende al infinito? Y eso es lo importante de sus matemáticas, porque finalmente ahora ya sabemos para qué sirven esas cosas que nosotros desechamos en cálculo integral y diferencial, que son los límites. Nosotros sacábamos los límites de funciones y decíamos, bueno, pues no sirven para nada. Realmente es solamente sustituir y llegar a un valor X. Pues sí, efectivamente es llegar a un valor X, pero ese un valor X, cuando ya lo interpretamos con una actividad diferente o con un modelo ya matemático que representa el funcionamiento de un
de un sistema, pues nos va a decir precisamente cómo funciona al paso del tiempo, es decir, en el futuro, cómo se va a comportar. Y eso es el significado del teorema del valor final. Cómo se va a comportar el sistema en el futuro, ese modelo matemático que representa el fenómeno natural o la maquinaria que estamos representando con esas ecuaciones. Y esto es en el tiempo, pero como nosotros le sacamos la transformada de Laplace a esto, entonces en Laplace va a ser igual a S f de S cuando t tiende a 0. Es decir, en lugar de sustituir el infinito en el tiempo, vamos a sustituir S igual a 0 en las expresiones de Laplace. Y fíjense qué interesante, si ustedes son bien observadores, se darán cuenta de que estoy hablando de SF de S. Pero SF de S, ¿qué es? La primera derivada. Y entonces me queda todo bien claro. Estoy tan emocionado que estoy al borde de la lágrima. ¿Ya vieron qué representa esta visceral fórmula? Me dice cómo funciona el sistema cuando el tiempo es muy grande, es decir, en el futuro. Pero también me dice, mira, la única manera en que puedes ver cómo funciona un sistema en el futuro es a través de su derivada. Y la derivada, de acuerdo al cálculo integral y diferencial, nos dicen que es la representación de los cambios o la relación de cambio con respecto al tiempo de un sistema. Y entonces el teorema del valor final es precisamente la representación de los cambios del valor del sistema en función de qué cosa, de tiempos muy grandes. Y eso es la interpretación del valor final. ¿Dudas? No en el momento, prof. Bien, continuamos. Teorema importante. Valor inicial. Teorema del valor inicial. Esto es lo contrario. El anterior era para ver cómo funcionan los sistemas en el futuro y este es de dónde parten los sistemas. El límite de f de t cuando t es igual a 0 o tiende a 0, es decir, de dónde se originó todo, ¿no? Y aquí está la condición. Obviamente estos teoremas son muy sencillos como para poder determinar el origen del universo, pero pues, es parecido a lo que es el origen del universo. Nosotros estamos en el presente y vemos qué va a pasar al futuro con el teorema del valor final, pero también podemos utilizar el teorema del valor inicial para ver qué es lo que inició que tengamos este presente en la actualidad. Y es precisamente para sistemas muy limitados, que son los sistemas lineales, que nosotros podamos establecer que el límite de la función f de t cuando t tiende a 0, es decir, cómo se originó el movimiento, cómo se originó el funcionamiento de ese sistema, y en el dominio del tiempo es f de s, pero cuando t tiende al infinito. Es decir, vamos a sustituir cada s por infinito cuando tengamos la expresión en s. Y eso nos va a permitir cómo es el origen de ese sistema, del funcionamiento de ese motor, del funcionamiento de ese modelo matemático que está representando un fenómeno natural. Y así, con estos dos teoremas, ya podemos determinar cómo se origina el sistema y cuál es el futuro del sistema, teniendo como elementos iniciales el presente, que son las ecuaciones diferenciales o el modelo matemático que acabamos de calcular. Bien, imagínense que ya tenemos un modelo matemático, un amortiguador, una caída de agua, lo que ustedes gusten y deseen. Y le aplicamos la función de la función de Laplace, la transformada de Laplace, y precisamente nos da este valor de polinomios. Esta f de s, imagínense que representa el funcionamiento de un mecanismo. Y aquí está. Entonces, cuando nosotros aplicamos el teorema del valor inicial, pues nos dice, oye, ya nosotros estamos viendo que el mecanismo está funcionando, pero necesitamos saber cuál es su origen. Ah, bueno, pues está bien. Pues entonces utiliza el teorema del valor inicial y el límite de f de t cuando t tiende a 0 es igual al límite de s por la función f de s
cuando S tiende al infinito, pero en Laplace. Ah, bueno, pues entonces lo veo en Laplace y luego veo qué pasa en el tiempo. Lo veo en Laplace y ¿qué es lo que tengo? S por 2S más 3, y este polinomio de tercer orden lo pongo de segundo orden, es decir, lo reduzco a uno de segundo orden con uno de primero, y observo que esta S se cancela con esta S, y sustituyo precisamente S igual a infinito, y me queda infinito entre infinito, es una indeterminación, pero podríamos utilizar las expresiones de L'Hopital, que ustedes se las saben perfectamente bien porque ya llevaron cálculo integral y diferencial, y entonces derivamos acá arriba y me queda el 3, y derivamos acá abajo y me queda este 5, y cuando sustituyo esto, me da precisamente el 0. Entonces, de acuerdo a L'Hopital, esto es 0, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues concluimos que con solo ver la expresión de la transformada de Laplace y aplicando el teorema del valor inicial, yo sé que este sistema, sin saber qué es, inició en el tiempo t igual a 0. Así de sencillo. ¿Qué pasa con un sistema? Digo, aquí les pongo un sistema térmico, ¿no? Un sistema térmico que es el mismo, pero ahora quiero el valor final. ¿Qué quiero? Que ahora ver cuál es el futuro del sistema. Yo tengo este es el presente del sistema, pero ahora quiero saber cómo se va a comportar al futuro cuando t tienda al infinito. Entonces es lo mismo, la misma fórmula, S por F de S, pero ahora en lugar de sacar el límite con S igual a infinito, ahora saco S con valor de 0 y esto es 0. Este se cancela y nos queda 3/5 y eso es 0.6. ¿Qué quiere decir? Que el sistema en el futuro siempre va a estar a un valor constante de 0.6 y por lo tanto acabo de descubrir cómo se va a comportar en el futuro a partir de su función en el dominio de Laplace. ¿Dudas? Qué En padre, estos ¿no? ejemplos no. Ah, ok. ¿En cuáles ejemplos sí? No, pues me imagino que habrán bastantes, ¿no? Entonces, en estos dos particulares, no. Pero está interesante la parte de cómo se encuentra el origen y cómo se encuentra el futuro de los sistemas con la representación precisamente de Laplace de esas ecuaciones diferenciales y de utilizar los valores iniciales y el valor final, precisamente que son los teoremas importantes. Obviamente aquí estoy utilizando precisamente la factorización de este polinomio, que bueno, pues es cuestiones de álgebra. Bien, función de transferencia. Ya se las había yo dicho hace un momento, nosotros tenemos un estímulo, tenemos una respuesta, tenemos una función de transferencia, tenemos una entrada, tenemos una salida y tenemos las ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, la función de transferencia es la salida entre la entrada. Y como la salida siempre es menor en energía que la entrada, por lo tanto, este cociente siempre es menor que 1, o está entre 0 y 1, o a lo más va a ser 1. ¿Eso qué quiere decir? Que por ley de la conservación de la energía, ningún sistema físico nos puede dar más energía de la que le aplicamos. En conclusión, la función de transferencia se puede obtener de función teórica a través de ecuaciones diferenciales de su modelo matemático, y en este caso se dice que se utiliza el método fenomenológico. Si la función de transferencia está representando un modelo experimental tomado de datos y valores de una señal de entrada aplicada a un proceso y los valores de respuesta obtenidos en este caso se dice que es un método de identificación de proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, un modelo fenomenológico se utiliza cuando nosotros partimos de toda una descripción matemática a partir de modelos mecánicos, hidráulicos, térmicos, eléctricos, a través de la teoría. Y si nosotros nos vamos al laboratorio y tenemos una caja negra física y solamente medimos los valores de entrada y medimos los valores de salida, entonces vamos a obtener la función de transferencia a través del método de identificación del proceso, que cuando ya identificamos el proceso,
lo asociamos a los fenomenológicos, que nosotros ya conocemos, las leyes naturales. La función de transferencia, pues obviamente tiene propiedades, y la primera propiedad es del sistema, es que es una función de ganancia y se puede conocer el comportamiento del mismo sistema con cualquier tipo de entrada. Una vez que ya encontramos la función de transferencia para una entrada simple, podemos las entradas hacerlas más complejas y deberemos saber cuál deberá ser la salida. Esa es una de las propiedades. Las funciones de transferencia responden a la ecuación diferencial resultante que gobierna el sistema, pero no ofrece información acerca de su configuración interna. Es decir, podemos encontrar cuál es la relación funcional entre la entrada y la salida sin necesidad de conocer sus ecuaciones diferenciales. Tercera, dos sistemas físicos diferentes pueden poseer funciones idénticas de transferencia. La función de transferencia es independiente de la magnitud y la naturaleza de la señal de entrada. ¿Cómo interpretamos esto? Como estamos hablando de energía, la energía de entrada y la energía de salida puede ser generada de la misma forma con diferentes elementos internos de la caja negra. El denominador de la función de transferencia igual a 0 se denomina ecuación característica y se determina el comportamiento dinámico del sistema. Ok, la ecuación que nosotros estamos observando acá abajo se llama ecuación característica y como lo vamos a ver en las próximas clases, nos pueden dar cualidades del comportamiento del sistema. Y esta polinomio de arriba también nos puede definir cualidades del sistema en su origen. Entonces, en este caso, lo que quiere decir esta parte de las cualidades es de que la ecuación característica determina el comportamiento dinámico del sistema como definición por el momento. Después ya lo haremos prácticamente. Bien, vayamos al planteamiento general y a una ecuación directa. Supongamos que tenemos un sistema neumático en donde R de T es igual a 2 U de T y la salida correspondiente de esa entrada es Y de T es igual a 4 1 menos C a la 5T. ¿Cuál es su función de transferencia? Bueno, pues es una trivialidad. Lo que estoy diciendo es que estoy aplicando una magnitud de 2 veces a un step unitario. Si esto fuera voltaje, sería 2 por 1, 2, serían 2 volts de entrada. Y la respuesta de la salida es 4, 1 menos E a la 5 por T, que sería una función exponencial decreciente. Podría ser un, no sé, algo que pudiera darme esta expresión de la función de la exponencial decreciente. En este caso es un sistema térmico, en donde me dicen cuál es la función de transferencia, pues es trivial, ¿no? La función de transferencia, como vimos, simplemente es Y de S entre R de S y es precisamente lo que tenemos. La función de transferencia es G de S, Y de S entre R de S, pues entonces va a ser transformada en Laplace. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues transformando la salida Y de S, que va a ser 4, 1 sobre S, 1 sobre S más 5, va a ser 20S, S más 5, y R de S es 2U de S, que va a ser 2 sobre S, puesto que esta es igual a 1, porque es un step unitario, y entonces ya tengo Y de S, ya tengo R de S, y entonces si ya tengo Y de S y ya tengo R de S, entonces simplemente divido 20 entre S por S más 5 sobre 2 sobre S, y entonces la función de transferencia en el dominio de Laplace va a ser 10 sobre S más 5. Y esto es la función de energía del sistema. Esto es cuando se conocen, ¿qué cosa? La salida y la entrada, que es una de las propiedades que tenemos como ofrecimiento de esto. La función de transferencia responde a una ecuación diferencial resultante que gobierna el sistema, pero no ofrece información acerca de su configuración interna. Fíjense que nosotros no sabemos cuál es su configuración interna, pero sí sabemos cuál es su función de energía o su función de transferencia a partir de la transformación de Laplace. ¿Dudas? Creo que ninguna, profe, por el momento.
Bueno, ahora sí viene una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial la tenemos en el dominio del tiempo. Esta ecuación diferencial en el dominio del tiempo tal cual, esto sería 1 más 2. Esto sería U' de t y esta es U de t. Resolverla con los métodos que ustedes conocen de soluciones de ecuaciones diferenciales sería terriblemente complicada. Porque si cuando es igual a 0, que son las homogéneas, sale complicado resolver ecuaciones diferenciales, y este es de tercer orden, o sea, ni siquiera es de segundo orden, es de tercer orden. Entonces, una de tercer orden, resolverla con derivada de entrada y función de entrada, mínimo 3 días, ¿no? A través de las transformadas de Laplace pues, lo hacemos bastante interesante. Le aplicamos la transformada de Laplace a toda esta expresión de derivadas y le aplicamos la transformada de Laplace a toda esta expresión de entradas y precisamente por las propiedades de linealidad nosotros vamos a separar sumas y vamos a sacar constantes. Y eso es lo que nos va a garantizar precisamente poder encontrar la función de transferencia. La solución, por tanto, de esta ecuación diferencial, pues es la transformada de Laplace de todo esto, es s cúbica y de s más 3s cuadrada y de t más y de s más 2s s más y de s igual a s u de s más 2 u de s. Lo hice mentalmente porque ya ustedes están utilizando las propiedades directamente de las derivadas que tenemos aquí. ¿Ok? Y entonces, lo hice de esa manera intencionalmente, porque nosotros ya lo podemos resolver de manera rápida. Y entonces aquí está, s cúbica más 3s más 2s más 1 y de s más 2 u de s, la función de transferencia es y de s entre u de s. Entonces, s más 2 sobre s cúbica 3s más 2s más 1. Y terminamos con respecto a las transformadas de Laplace. ¿Cómo se usa para sacar una función de energía o una función de transferencia sin necesidad de saber la ecuación diferencial a partir de la transformada de Laplace? Y saber transformar una ecuación diferencial a través de Laplace y obtener su función de transferencia en el dominio de Laplace o de S. Así de sencillo y rápido. ¿Dudas? Yo creo que por el momento no, profesor. Ok, pues entonces ya nos estaremos viendo en dónde. En el examen. No, no es cierto. Déjenme hacerles un ejercicio completo de de cómo podría venir el examen para que ustedes practiquen, para que vean todos estos elementos y ustedes lo puedan precisamente utilizar. ¿Cómo ven el asunto? ¿Se ve sencillo? Pues más o menos, profe. O sea, fácil, Ok, fácil, no. fácil, fácil no. Entonces, yo les voy a presentar ahorita. Hagan de cuenta que vamos a estar haciendo el examen, pero lo voy a hacer, obviamente, por cuestiones meramente para que ustedes se capaciten, lo voy a hacer rápido, precisamente para que lo vean cómo se resuelve rápidamente, qué voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar, y ustedes con sus modelos, sus tablas y todo lo que tienen alrededor, los libros de consulta, lo puedan ir desmenuzando cada vez mejor. Bueno, imagínense que ya llegó la fecha del 25 de marzo, creo es el examen, y llega el profesor y les pone un ejemplo así bien complicado, y bueno, pues dicen, este es el examen. Pues vamos a ver qué hacen ustedes. Lo que yo espero que hagan
es precisamente lo siguiente. ¿Están viendo la presentación? Sí, profesor. Ok. Entonces, lo primero que yo haría es precisamente hacer un análisis. Acuérdense que hay que quitar todas las perturbaciones, utilizar el modelo de la caja negra. Todo lo que hemos visto lo voy a resumir en esto, que es básicamente un examen. Claro que el que les voy a hacer es diferente. Y empezamos. Tengo un modelo, entonces tengo una fuerza que se está aplicando. Ay, se me olvidó mi puntero. Acá está. Ok, tengo una fuerza, tengo una masa, tengo un amortiguador con un coeficiente de restitución K, tengo un amortiguador con aceite con fricción C o viscosidad C, y tengo una fuerza que le estoy aplicando de forma vertical hacia abajo, y entonces el desplazamiento es hacia abajo. Esto es lo único que yo les doy, y les digo, saquen las ecuaciones diferenciales, saquen la función de energía, obtengan la solución en el tiempo, y eso es el examen. ¿Qué me dicen? Que hay chamba que hacer. Lo que tienen que decirme es trivial. Lo hacemos de manera inmediata. ¿Ok? Y vamos a ver si es cierto que ya aprendimos todo, y si lo podemos hacer de manera inmediata, quiere decir que estamos preparados para el examen. Lo primero que tengo que hacer un análisis, veo que aquí deben de estar las ecuaciones de movimiento, veo que esta es mi caja negra, veo que tengo un estímulo que es precisamente la fuerza F, veo que tengo una respuesta que es el movimiento lineal en y eso es mi primer línea de razonamiento. Así tengo que comenzar cualquier problema que yo les ponga. Primero, ver el sistema, ver el estímulo, la respuesta, ver con qué lo asocio, ver cuáles son sus elementos que están constituyéndolo, y veo yo aquí que no tengo ninguna perturbación adicional, por lo tanto, no tengo perturbaciones en el modelo E del caja negra. Posteriormente, me voy a mis apuntes y veo, ok, ayudas físicas, sistemas mecánicos, ok, entonces tengo la ley de Hooke, que es F igual a K por X, tengo la ley del amortiguador, que es la fricción, que es C por D de X en dt, y tengo perdón, es esta, la de acá abajo, y esta es la del amortiguador, y entonces tengo también la masa, que es la inercia, que es la segunda ley de Newton, que es m segunda derivada de x con respecto a t cuadrada. Ok, ya tengo mis herramientas, ya tengo mis elementos físicos, y lo que continúa es sacar la ecuación diferencial. ¿Cómo obtengo la ecuación diferencial? Pues a través de un diagrama de cuerpo libre. Yo sé que la fuerza va hacia abajo y que el resorte va a empujar hacia arriba y que el amortiguador va a empujar hacia arriba. Por lo tanto, utilizando la segunda ley de Newton, dice que la suma de todas las fuerzas deberá ser igual a ¿qué cosa? A la inercia, a la masa por la aceleración, que aquí ya la tengo como una ecuación de equilibrio. ¿Cuáles son esas fuerzas? Pues la fuerza es la fuerza que estoy empujando, la fuerza de restitución, que es la del resorte, y la fuerza de la viscosidad, que es la de el amortiguador. Esas todas las sumo y la igualo a la ecuación del Newton, que es la inercia, masa por la aceleración. Despejo todo lo que tengo que despejar. Estas tienen variable X, dependen de X, las paso de un lado y dejo solo la fuerza de entrada. Entonces mi caja negra es la fuerza de entrada, mi salida es la X, el desplazamiento de la X, y mis constantes son estas: M, la masa, C, la viscosidad o la fricción, y K, la fuerza de restitución del resorte. Y ya formulé mi ecuación diferencial. Ya tengo mi ecuación diferencial, entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar mi transformada de Laplace. Mi transformada de Laplace me dicta que si la condición inicial son 0, yo tengo m d cuadrada de x más c de x. Esto d significa derivada segunda, derivada primera, constante y fuerza. Hago la aplicación de mi transformada de Laplace a través de mis formulaciones y tengo m s cuadrada x de s más c s x de s más k x de s f de s. Ya las tengo y entonces saco mi función de energía, que es la entrada, que es la salida, que es x de s, entre la entrada, que es f de s, y obtengo la función de energía, que es
sobre ms cuadrada cs más k. Y esta es mi función de la ganancia de energía o de la función de transferencia. Ah, pero el profesor quiere la solución. Ah, bueno, si es la solución, entonces debe ser la x de s. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues pasar f de s de este lado, pero f de s es esto. Entonces ya reordenando esto y despejando x de s, me queda que x de s, que es el desplazamiento en y, va a ser igual a la función g de s por f de s. Pero g de s, ¿quién es? Ah, bueno, pues es 1 sobre ms más cs k. ¿Y quién es f de s? Pues va a ser la señal de entrada. ¿Y cómo puedo hacer la solución de esto? ¿Cómo entiendo la función de entrada? Ok, ¿cómo quieren aplicarle la fuerza? Ah, bueno, pues yo puedo aplicarle con un toque solamente y la suelto. Si la toco y la suelto el sistema, si toco y suelto el sistema, ¡poc! Le doy un toque y lo suelto, pues deberá tener una delta de Dirac. Pero si yo agarro el bloque y lo sumo de una manera constante durante un intervalo de tiempo largo, entonces debería tener un step unitario. Ah, pero si la fuerza yo la empujo, la suelto, la empujo, la suelto, la empujo, la suelto, la empujo, la suelto a periodos constantes, entonces esta fuerza deberá ser periódica y la podré asociar a una función senoidal o cosenoidal. Bueno, ¿qué les pareció? Pues sí está complejo, está difícil. Pero ya conocemos todo. Y entonces la conclusión, ¿cuál es? La función de transferencia, en efecto, del modelo matemático nos permite expresar la relación entre la variable de entrada y la variable de salida. Esa es la conclusión a la que llegamos. ¿Por qué razón? Fíjense que es la función de transferencia. La función de transferencia es la relación entre la que es la salida y la entrada. Nos permite encontrar la relación entre esos dos y se expresa de esta manera en términos de sus constantes, la masa, la viscosidad y el coeficiente de restitución del resorte. Eso es la función de energía. La salida o la respuesta del sistema, pues reconozco que es como la ley de Ohm, G de S por F de S. Es el voltaje de entrada y G de S deberá ser ¿qué cosa? La resistencia. Ok, entonces se parece mucho a la ley de Ohm. Entonces vámonos a las conclusiones. Está limitado el sistema de ecuaciones diferenciales lineales invariantes en el tiempo con una sola entrada y una sola salida, y entonces le vamos a llamar un sistema SISO, con sus abreviaturas en inglés. Single Input, Single Output. ¿Ok? Entonces encontramos que este sistema que estamos resolviendo es un sistema SISO. Eso es con la finalidad de que ustedes vayan a sus libros y empiecen a entender, a leer y a entender cada vez más la teoría que está ahí dispuesta. El autor, Ogata Okuo, asumen que nosotros ya somos expertos en física y matemáticas. Por lo tanto, solamente estoy dando un poquito más de claridad para que cuando ustedes vuelvan a leer el libro, le entiendan cada vez mejor. La función de transferencia es una propiedad en el sistema en sí y es independiente de la magnitud y naturaleza de la entrada. Por supuesto. G de S es la función de transferencia. X de S es la entrada, la salida, y F de S es la entrada. Si yo lo tomo como energía, no me importa la entrada que sea, es independiente. Pero si quiero ver la respuesta, entonces sí es dependiente de la entrada. Y eso me queda cada vez más claro. Respuesta de un sistema va a depender de cómo lo estimulo. La función de energía de un sistema es independiente de cómo se estimula. Otra conclusión importante para el examen. El conocimiento de la función de transferencia permite el estudio de la respuesta del sistema a diversas formas de entrada, con lo cual se puede lograr una mejor comprensión de la naturaleza del sistema. Claro, puesto que ya tengo esto, entonces solamente con cambiarle las puras entradas
puedo generar infinidad de formas de estímulos y tendré infinidad de formas de respuesta del sistema y entonces entenderé la solución cada vez mejor o el comportamiento del sistema que estoy estudiando. Finalmente, la definición, la función de transferencia se puede obtener experimentalmente introduciendo entradas conocidas y estudiando las respuestas del sistema. Como ya lo habíamos visto, esto se conoce como la identificación del proceso, lo cual existe multitud de métodos. La definición alternativa para la función de transferencia es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso. ¿Qué quiere decir? Que la mejor manera de resolver esta ecuación, o esta ecuación no, porque es independiente de la entrada, pero esta ecuación es utilizar precisamente un estímulo de un impulso nada más, poco. Tocamos y soltamos, y esa es la forma más simple de obtener las soluciones, que es a través de la delta de Dirac, o de un estímulo. Y con esto, chicos, ya estamos adentrados a la solución de problemas y ya nada nos faltará que resolvamos esto a partir del examen, pero ya con valores numéricos. Que la K valga 2, que la C valga 1, que la masa valga 1, y entonces la ecuación a resolver pues deberá ser numérica y entonces ya podrán sacar a través de la transformada inversa de Laplace la solución en el tiempo. ¿Qué les pareció? Ya estamos listos para precisamente el examen. ¿Alguna duda? Profesor, ¿podríamos ver los problemas que dejó para verificar si estamos bien en las ecuaciones diferenciales? Sí, me las Por podrían, favor. me las podrían mandar y yo ya les haría una recomendación. Obviamente, otra vez, si quieren resolver los problemas y ya tienen las soluciones, mándenme un PDF y yo les regreso la respuesta buscando o mencionándoles en dónde están fallando o qué les hizo falta tomar en consideración, etcétera, etcétera. Bueno, gracias, profe. Ok. Oscar, ¿ya puedes resolver mejor tus problemas? Pues creo que sí. Tengo que repasar. De hecho, estoy grabando el video Ajá. clase para usar Ah, cosas que no me hayan quedado claras. sí, y quiero recomendarles que todo lo que les dije, o sea, los cálculos seguramente los van a encontrar en los libros. Es decir, saber resolver una ecuación de inversa de Laplace, una transformada de Laplace, una ecuación diferencial, lo van a encontrar en los libros, eso no me preocupa. Lo que sí me interesa es todo el razonamiento que sigo para poder reconocer propiedades o cualidades de los sistemas en función de esos resultados que ustedes van a tener a la mano. Cuando ustedes hagan el examen van a poder tener el libro a la mano, van a tener los apuntes, van a poder tener el MATLAB para que les resuelvan las ecuaciones diferenciales. Eso no me preocupa, son cálculos, son bípedes cálculos. Lo que me interesa es la interpretación de todo lo que hemos visto. La interpretación del teorema del valor final, del valor inicial, de qué representa la función de transferencia, de qué significa la transformada de Laplace, de qué significa la transformada inversa. Esos elementos, cuando ustedes ya tienen ustedes resultados numéricos, ustedes ya me deberán de dar una conclusión del problema que estén resolviendo. Eso es lo que más me gustaría, más que si tienen el valor numérico adecuado o no. Eso realmente es irrelevante. El razonamiento es lo que es importante.
la interpretación de los resultados, las conclusiones a las que llegan. Por ejemplo, si en un valor, no sé, de valor final, les llega 78 y resulta que el valor, el límite de la función de entrada es 14, pues entonces la conclusión es de que algo hay mal, algo malo, puesto que está rebasando el límite superior, ¿no? A eso me refiero, a que ustedes empiecen a encontrar esos detalles del comportamiento de los sistemas en función de la teoría. Seguramente va a tener un valor la solución correcta o los valores numéricos correctos, pero lo más importante es la parte de interpretación teórica. Se los quería aclarar nada más. Así es que si ustedes lo resuelven, pum, 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 el valor numérico a lo mejor está mal o está bien, etcétera, etcétera. Pero a mí me va a interesar la interpretación que ustedes hagan de eso. Y sí, si ya lo resolvieron, mándenme un PDF y yo les indico algunas sugerencias o algunos cuestionamientos. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Pues entonces, espero si me envían algún documento para que se los comente, adelante. Y si no, pues nos estaremos viendo el día del examen. Acuérdense que es en PDF, acuérdense que es en PDF, puede ser a mano alzada y debe ser en el intervalo de su clase para que lo suban a la plataforma. Sí, profe. Sí, profe. Si no hay mayores dudas, pues que tengan un excelente día. Cuídense mucho y adelante. Gracias, profe.